Arranco yo. Vos, Arranco Alejo, yo. ¿querés, Sí, querés ir poniendo la presentación? dale. Yo te doy una introducción igual al tema. Una preguntita, Sí. Alejo. Sí, Disculpen que corte con esto, pero eh, ¿drenaron el tórax y anduvo bien? sí, tremendo, muy bien. Cambió la paciente rotundamente. Está Ahora perfecto. está con mascarita nomás y cambió totalmente. Otra paciente. Dale, dale, seguimos, seguimos. Dale, Dale, impecable. gracias. ¿Cerró? Impecable. Bueno, arrancamos, ¿les parece, Gurice? Dale. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo les va? Bueno, hoy vamos a hablar acerca de la neumonía aguda comunitaria. Más que nada, ¿qué es lo que dicen tres guías? Sobre todo en los últimos 3 o 4 años han salido nuevas guías con respecto al manejo de la neumonía aguda comunitaria en todos sus ambientes, ¿no? En el ambiente ambulatorio, el ambiente intrahospitalario y la neumonía aguda comunitaria grave. Mucha de esta información se superpone. Nosotros elegimos tres guías, habíamos elegido cuatro, pero una después nos pareció un poquito más antigua, por eso la descartamos. Y una va a ser la American Thorax Society, la de la ITSA o la CDC, que fueron publicadas en 2019. Las otras son de la British Medical Journal, publicadas en 2017. Y después otra del US Pharmacy, que me pareció que tiene unos puntos bastante interesantes. Que, como les digo, estas son guías sacadas de la evidencia por sus diferentes métodos, pero muchas se van a superponer y van a estar de acuerdo y en otras no. Los puntos que vamos a tratar básicamente va a ser con respecto al diagnóstico, cuándo avanzar al diagnóstico, cuándo no, con respecto al uso de los scores de severidad, al PCI, al CAR 65 más que nada, sobre el tratamiento antibiótico empírico, cuándo tener en cuenta también en este punto el tratamiento del SAMAR, el tratamiento de pseudomonas, cuándo tener en cuenta el tratamiento con antivirales. Otro punto va a ser el uso de corticoides o no, y en qué contexto, y la duración del tratamiento. Ahora va a arrancar Alejo Gestal, que es residente de primer año del Hospital Militar. Así que cuando quieras, Alejo, arrancamos. ¿No? Bien. Mi parte, como bien dijiste, Alex, yo, digamos, le cambié un poquito las guías, me tomé la libertad Buenísimo. y puse la que es de los farmacéuticos, la puse como en un escalón dentro de mi temario. Perfecto. Me pareció que se superponía con la ITSA en un 90%. Sí, Entonces, lo que hice fue poner la ILSA y la US Pharmacy juntas. bien. Agregué esta review de la BMJ, que la hicieron los australianos, y además puse la NICE, que son, sobre todo en la parte, que en realidad es la única parte, que es la parte de tratamiento antibiótico empírico, que son de los británicos. Perfecto. En mi caso fue así como lo acomodé porque me pareció que no aportaba Sí. cosas muy nuevas a la parte Mm. de mi temario. Sí, 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 sí. Había mucha información que se superponía y las conclusiones eran las mismas. Exactamente. Está. Los tres temas que me tocaron a mí fueron las herramientas diagnósticas, los segundos fueron qué scores de severidad existían y qué tratamientos antibióticos empíricos utilizar, acorde a qué factor de riesgo que tenía, qué severidad tenía y qué lugar estaba. En nuestro caso, como estamos en medicina intensiva, van a ser que se internan, o sea, que criterio de ingreso y que son graves. Bueno, Perdón, primero que... perdón que te corta, Alejo. Y Sí, no presenté a Marcelo Alves, que es infectólogo del Hospital Militar, que bueno, al final de la consulta, vos lo puede intervenir cuando él quiera, con alguna acotación. Disculpa, Marcelo, que no te presenté. No hay problema, gracias. bueno,
Primero, en el diagnóstico, la guía de la ILSA lo que va haciendo es un recuento de preguntas pico, de las cuales cada una de las preguntas que se hizo, que eran preguntas más centrales, digámosle, le agregó una pregunta pico y y a cada uno de esos le hizo una review o una revisión de cada una de las preguntas de la evidencia. ¿Tá? En el primer caso se preguntaba si había que hacer directo y cultivo de secreciones respiratorias cuando se hace el diagnóstico. Lo que planteaban es que siempre hacer en los casos de que haya criterio de ingreso hospitalario que sea severa o que vos estés planteando de que o tenés un riesgo o que vos le empieces a tratar con un espectro extendido por pseudomonas o por aureus resistente. ¿Tá? Entonces, en estos casos, si bien la idea no sería mejorar el pronóstico de pacientes, sino hacer un uso racional de la antibiótico-terapia. En el caso de los M-cultivos, al momento del diagnóstico, tiene exactamente las mismas consideraciones. Además, otra cosa que agregaba importante es que las neumonías, en principio, es bajo, cuando el rendimiento de los hemocultivos es bajo cuando no es severa. Eso ya de per se la neumonía grave tampoco tiene un gran rendimiento. Pero además de ese punto es que existen casos de falsos positivos, o sea que existe un contaminante de piel que vos tal vez estés tratando o aumentando la estadía hospitalaria porque vos pensás que es la bacteriémica, cuando en realidad no tendría sentido. Entonces, por eso, además de un pobre rendimiento, sino también puedes tener un falso positivo y es por eso que hace esas salvedades para los hemocultivos. Respecto a los antígenos neumococo en orina, en realidad, si tiene criterio de severidad, está bien realizarlos. Lo mismo con el antígeno Legionella y además pone en claro el nexo epidemiológico con algún brote. Yo la verdad que nunca he presenciado un brote de Legionella, pero bueno, está descrito. Yo de eso tengo poca experiencia. Respecto a testear el virus influenza, sabemos que es un virus que va con etapas. Entonces, cuando existe una circulación comunitaria, es lógico o es correcto hacer un test y de elección es la técnica PCR. Y bueno, ¿cuál es la ventaja? Obviamente es que vos vas a tener un tratamiento específico para realizarlo. Otro punto interesante era plantear hacer con la valoración inicial utilizar la procalcitonina. La idea de la procalcitonina es discernir la etiología, si es viral o bacteriana, entendiendo que puedes no iniciar antibiótico terapia planteando que es una etiología viral porque tenés una procalcitonina baja. Se ha visto que este marcador no tiene un buen rendimiento y no se ha encontrado un punto de corte ideal. Por lo tanto, en principio, lo que vos tenés que plantear es que va a ser bacteriana y que se va a beneficiar de la antibiótico terapia. Sí, lo que plantea o propone es que en algún momento en el futuro una estrategia que podría ser lógica es un panel viral y una PCR positivo con una procalcitonina baja. Y ahí podría abrirse una nueva estrategia en el inicio de la antibiótico terapia. Creo que no es el caso porque el panel viral es limitado y además me parece que por un tema de costos también no se justificaría. Por otro lado, la BMJ, esta es una review del estado del arte, lo primero que arranca respecto al diagnóstico es plantando la técnica. Entiende que la radiografía de tórax no solo tiene falsos positivos, sino que también falsos negativos. Entonces, pone la tomografía como el gold estándar y es el centro de los diagnósticos. Incluso plantea de que si vos tenés falsos positivos, cuando vos haces estudios de investigación previos, por decirte otra cosa, por rendimiento de antibióticos o lo que sea, de efectividad de antibióticos, incluso vos podés estar infraestimando porque vos estás agarrando evoluciones de otras patologías. Y bueno, como siempre se destaca que la ecografía es una herramienta útil cuando estás a los pies de la cama. En el mismo sentido que hablaba la ILSA, la procalcitonina no hay un valor óptimo para diferenciar la etiología viral y bacteriana y además aclara que existen bacterias que no levantan mucha procalcitonina, como pueden ser las micobacterias o la legionela.
Además de que es muy intrincada la relación entre las infecciones virales y una sobreinfección bacteriana. Entonces, eso no estaría, la procalcitonina no sería un biomarcador útil actualmente. Pasamos al punto 2. ¿Quieren decir algo más o paso al punto 2? No, por ahora está bien. Impecable. Bien. Respecto al punto 2, es cómo valoramos la severidad. Y la severidad no solo va a estar, primero que nada, la pregunta 1 en la ILSA era si cuándo correspondía un ingreso hospitalario o no, que tal vez no es algo que a nosotros nos competa mucho, pero sí la segunda pregunta sí que es qué nivel de asistencia le vamos a dar y si tiene una indicación de ingreso CTI. Dice que para el ingreso hospitalario, además del juicio clínico, podemos utilizar scores pronósticos. El score pronóstico que esta guía recomienda es el PSI, que dice que tiene un mejor pronóstico respecto al curso 65, sobre todo en mortalidad a los 30 días. Más allá de que no solo es agarrarte de este score, y no solo además del juicio clínico, sino también obviamente que hay muchas otras causas de ingreso hospitalario en este contexto, como puede ser una causa social, comorbilidades, performance funcional, tolerancia a la vida oral. Respecto a cómo decidir el ingreso a CTI, existen, digámosle, creo que yo, dos situaciones. Lo blanco, o lo blanco y negro y lo gris. Me parece que todos vamos a estar de acuerdo a hacer un ingreso CTI cuando una persona requiere un soporte ventilatorio con ventilación invasiva. Ahí todos vamos a estar de acuerdo que tiene criterio de ingreso, que tiene un shock séptico. Seguramente todos estamos de acuerdo que tiene criterio de ingreso, pero el problema es cuando uno tiene que empezar a hilar fino y extinguir los grises, los matices. Ahí lo que plantean es utilizar el score PSI junto con la clínica, entendiendo que el de otro score que puede ser útil es el MARCOP, pero que refiere que tiene un menor rendimiento. Acá lo dejo, y lo que validó las de estas definiciones son uno criterio mayor, que yo ya se los hablé, y los 3 o más criterios menores. Polipnea, PAFI, un linfiltrado multivalivar, confuso, uremia, leucopénico, trombocitopénico, hipotérmico y con hipotensión. Eso básicamente los criterios menores que tal vez te ayudarían a una herramienta en el criterio de ingreso del paciente. Casi un CIRS, digamos. Exactamente. Lo siguiente sería, bueno, ¿qué otras guías hablaron de la severidad? La AMJ, esta review no abordó del tema, y las guías NICE en realidad lo hacen de manera indirecta al momento de plantear qué tratamiento antibiótico usar. Y ahí entendía que lo mejor era el curso 65 cuando es más 3 o más de 3. Eso es lo que plantea la guía NICE y no hablaba del PSI. Y ahora vamos a la parte más, digámosle, importante, que es qué tratamiento antibiótico empírico hacemos. Todas estas yo voy a hablar solo de los que entran dentro de la categoría severa. La ILSA, entraban 3 preguntas para esta guía. La primera era si el tratamiento empírico de la neumonía comunitaria, cuál era el tratamiento empírico de la neumonía comunitaria sin factores de riesgo para Pseudomonas y para estafilo resistente. Y planteaba 2 estrategias. Uno era un betalactámico con un macrólido. Existe la evidencia importantísima, o bastante, creo que las guías se han puesto todos de acuerdo, de que el betalactámico con macrólido en la neumonía grave reduce la mortalidad, y creo que en eso no hay con qué darle. Plantean que un betalactámico con una fluoroquinolona es respiratoria, es otro plan que estaría bien. Pero acá dice que la fluoroquinolona en monioterapia no la aconseja, ni el betalactámico con doxiciclina, porque no hay una suficiente evidencia de estos tratamientos. Así que las 2 estrategias serán betalactámico macrólido y betalactámico fluoroquinolona. Después pregunta la segunda, la ILSA, la segunda pregunta que hace es un tratamiento empírico para la neumonía con una noción de aspiración de vía aérea. Y si tenés que aumentar la cobertura anaeróbica. Dice que las 2 indicaciones es cuando hay un absceso pulmonar o hay un empiema, ahí está de acuerdo. Después, no va a haber un diagnóstico estándar de una neumonía aspirativa, entonces también ahí es difícil ponerse de acuerdo.
aspiración de vía aérea no es igual a tener una neumonitis, así que ahí tenés un segundo problema. Y la tercera es que, claro, si vos decís que a toda aspiración de la vía aérea le pongas cobertor anaeróbico, tal vez va a haber un uso irracional de la clindamicina, sobre todo que sabemos que hace una presión de selección. Entonces, en principio, la respuesta sería que no y que quedarte con el tratamiento de la neumonía empírico que ya estuvimos hablando. La tercera parte es la neumonía, el tratamiento empírico de neumonía con factores de riesgo para la pseudomonas y por el SAM, para estafilo resistente. Y si debe ser de mayor espectro. Lo primero que hace esta guía es decirse, digámosle, en el 2005, creo que fueron las guías anteriores, planteaba el concepto de neumonía asociada a los cuidados de salud y la definía como aquel paciente que ingresa, que desarrolla neumonía después de las 48 horas que está ingresado. Y ya que con eso, si vos planteas 48 horas después del ingreso hospitalario, ya podés arrancar con una antibiótico-terapia de mayor espectro. Esto lo que fomentó, digámosle, fue un uso irracional de antibióticos y actualmente desaconseja este término. Entonces, la única indicación para cubrir auris resistente o pseudomonas es cuando hay un riesgo para estos microorganismos con scores validados. Y acá se para de los pedales y lo que dice es que tiene que tener una validación local, porque no ha encontrado de manera consistente los mismos factores de riesgo para la misma población. Entonces, tal vez uno tiene que crear sus propios scores o conocer la ecología local. Claro, más por ahí, seguro. Aunque lo que sí dice que, bueno, realmente va agarrado un poco más de que podés agarrarte más de los factores de riesgo con más evidencia, es tener un aspirado de traquea con estos microorganismos previos, que haya estado hospitalizado y además que haya estado expuesto a antibióticos intravenosos. Por lo tanto, si vos tenés el score, además no tenés una validación buena con un valor predictivo positivo. O sea, que vos los tengas y que después vos tengas que surja estos microorganismos, tampoco es tan seguro. En caso de que vos tengas un planteo con a un auris resistente, y sugiere iniciar antibiótico-terapia con vancomicina o con linezolid indistintamente. Y para la pseudomonas puede ser con piperacina, tazobactam, ceftazidime, astronam, mero, imi. Y bueno, eso sí, decalar a las 48 horas si es todo negativo y vos tenés una mejoría. Por otro lado, la guía de BMJ lo que dice es que está de acuerdo con la anterior, con la ILSA, y que la mejor estrategia va a ser un betalactámico con un macrólido, porque mejorás respecto a una monoterapia. Acá la define y dice que la neumonía asociada a los cuidados de la salud sí o sí tiene que estar agarrada de la epidemiología local. Acá no dice, no se divorcia del término, pero sí lo que dice es, bueno, pero fíjate cómo estuvo epidemiología local para hacer un uso racional de los antibióticos. También esta estrategia de plantear de a partir del 2005, lo único que no mejoró el pronóstico y lo único que ha hecho es aumentar la indicación de antibióticos de amplio espectro, y solo el 27% de los que entran dentro de este criterio que yo ya hablé realmente va a tener este microorganismo. Y bueno, nada. Y acá planteaba, acá me perdí un poco porque dice que tenés que tener 2 factores de riesgo, pero nunca te habla de un score validado, ni mucho menos, ni te lo plantea. Como siempre te habla de que utilizar tu epidemiología local. Claro. Por último, las guías NICE. Las guías NICE, ellos lo primero que nada es que le asocian a un inhibidor de la beta-lactamasas, no solo es amoxicilina, sino que va a usar amoxicilina clavulánico respecto a las 2 anteriores con claritromicina. Y acá otra cosa que me difiere es que la levofloxacina en monoterapia en principio podría ir bien. Sí. Eso cambió. Acá las guías NICE también separa bastante los pedales en lo que es la seguridad. ¿Tá? Que si vos planteás que vas a hacer un plan alternativo por una alergia a penicilina, bueno, que realmente va a ser baja la probabilidad, porque si son los típicos rash cutáneos de la infancia, en principio te dice que es muy improbable que realmente sea alérgicos. Después, que con los macrólidos, como la claritromicina, tenés que tomar en cuenta que aumenta el intervalo QT, que si está embarazada vas a tener que optar por su seguridad con la eritromicina,
Y bueno, que dentro de los macrólidos la citromicina es la que da más efectos adversos. Respecto a las fluorquinolonas, es raro, pero que plantea como que la polineuropatía sensitiva o sensitivo-motora puede ser un resultado, un efecto adverso permanente, y también aumenta el riesgo de aneurisma de aorta en los Marfan sobre todo, y en personas que ya tienen una predisposición. Y lo último que hablaba es la duración, que si bien hay una tendencia a utilizar periodos más cortos de antibiótico-terapia, incluso en las neumonías que no se consideran como grave, hablar de hasta 3 días, en realidad no hay un ensayo clínico respecto a neumonías graves. Y en realidad, bueno, eso, si bien hay una tendencia, falta tal vez un poco de evidencia científica. Por último, bueno, nada, ahí va lo que hablaba, la neumonía acá, otro concepto que está respecto a los factores de riesgo para resistencia, lo que plantea es que si bien vos podés hablar de neumonía nosocomial en las 48 horas luego del inicio de la estadía hospitalaria, acá como que habla de otra disquisición, que es si es temprana antes de los 5 días o si es tardía después de los 5 días. Acá te plantea que si es luego de los 5 días de ingresado, bueno, ahí sí realmente tenés que plantear ampliar tu espectro antibiótico con piperacilina, tazobactam, ceftazidime, cetraxona, cefuroxime, mero, levo, cetazimida, bidactam. Y si tenés un factor de riesgo que sospechen estafilococo resistente, acá plantea teicoplanina, que las anteriores no lo hablaba, que es una, en definitiva es similar a la vancomicina, o el linezolid. Esto es toda mi presentación. Bien, no sé si quieren comentar algo ahora, hacemos un corte o que Leticia presente y después hablamos al final, como ustedes quieran. Como ustedes quieran. Si no, capaz que yo sigo Bueno, y dale. bueno, y acotamos a cosas después de que. Perfecto. Sí, hacemos y dale. ¿Te Dale. parece? Arranca tranquilo. ¿Para qué? Voy a ver cómo compartir pantalla. Acá. Ahí va. Mm, mm. Ahora sí. Ahí se ve. Ahí se ve. Bien. A ver si esto. No sé cómo hacer para que se vea. Presentá nomás tu... Sí, pero no. Ay, no sé cómo hacer, porque es el drive esto lo que pasa. Pará. ¿Y en el drive mismo no te da? Sí, o sea, te lo puedo. Lo que no me deja que quiero es que me aparezca como Como presentación presentación. propiamente dicho. Me aparece así. Ahí, Ahí, ahí. ahí. Ahí va. Bueno, yo voy a seguir con los otros puntos a tratar acá. Si debemos utilizar corticoides en las neumonias comunitarias, si se debe utilizar antivirales en el uso rutinario, si se tiene que tratar a los pacientes con antibióticos a pesar de tener un diagnóstico de una neumonía por influenza, y algo que ya Alejo más o menos nombró, que fue la duración del tratamiento Ujú. antibiótico. Muy bien. Con respecto a los corticoides en la neumonía, la IPSA ATS del 2019 recomienda, hace como diferentes escalas, ¿no? Esta guía hablaba sobre el tratamiento ambulatorio, comunitario y los pacientes graves, ¿no? Con respecto a utilizar corticoides de forma rutinaria en los pacientes que tienen una neumonía que no es grave, no lo recomiendan, y la recomendación ahí me quedó mal, recomendación fuerte y con calidad de evidencia alta. Después tampoco recomiendan usarlos en las neumonias severas, con una recomendación que ya va bajando. Si la vemos, dice recomendación condicional con una calidad de evidencia moderada, pero lo que sí es, recomiendan su utilización en seguimiento, respaldo de las recomendaciones de la campaña sobreviviendo a la sepsis en los pacientes que tengan una neumonía grave, ¿tá? Y que tengan un shock refractario. Muy bien. Lo que ellos hablaban ahí era que no hay datos que sugieran el beneficio de los corticoides en los pacientes que tienen neumonía grave, a excepción de los pacientes con shock refractario. Y lo que ellos hablaban en la guía era que no contraindicaban la utilización de los corticoides si tenía otra indicación. Al igual que la NISA, ahora que lo voy a nombrar más abajo, ellos lo que no dicen es no utilicen corticoides si el paciente tiene indicación, no. O sea, no lo recomiendan si no se necesita, digamos. Bien.
La ANIS recomienda no utilizar los glucocorticoides, salvo que tengan indicación, ¿tá? Broncoespasmo, la neumonitis COVID grave, etcétera. Y en la revisión del 2017 estaban de acuerdo con lo mismo, ¿tá? No lo voy a hacer largo porque básicamente era exactamente lo mismo, ¿tá? Los tres estaban de acuerdo. Después, con respecto a los antivirales de uso rutinario, la EFSA recomienda realizar el test para detectar influenza en la época de epidemia, ¿no? Y decían que en realidad vos te podías hacer o test rápido, ¿tá? Que es en el caso de los pacientes ambulatorios, y test por PCR, sobre todo los hospitalarios. Esto es porque los test rápidos, si bien son muy accesibles, son test que son específicos pero poco sensibles, ¿tá? A diferencia de lo que es un test por PCR, ¿tá? Por molecular, ¿tá? Y que lo tendríamos que hacer de lavado bronquialveolar o de aspirado traqueal, ¿tá? Eso es que deberíamos hacerlo en todos los pacientes que están en época de epidemia. Y después recomienda realizar el tratamiento antigripal con oseltamivir en todos los pacientes que nos den el test positivo, ¿tá? ¿Por qué? Porque esto demostró que reduce la mortalidad en comparación de los pacientes que no fueron tratados con antivirales, y además porque aparte mostró reducir la mortalidad cuando se instalaba antes de las 48 horas, ¿tá? La indicación del oseltamivir es que se le va a dar a todo paciente que tenga diagnóstico de neumonía por influenza o que nosotros sospechemos, porque inicialmente cuando nosotros en realidad, el paciente nuestro que está grave, que en realidad nosotros le hacemos el aspirado de secreciones o el lavado, pero demora, nosotros le podemos instaurar primero el tratamiento empírico y bueno, después, si no hay la enferma, de retirarse. Se le debe instalar al paciente independientemente de la duración de la enfermedad. ¿Qué es con esto? Es que si bien se mostró que había evidencia de que mejoraba la mortalidad, sobre todo los pacientes en los que se instalaban en las primeras 48 horas, se vio que tenían eficacia incluso hasta instalados 5 días después, ¿tá? La dosis es de 75 miligramos cada 12 horas por 5 días, y esto lo destaqué, no estaba la dosis no estaba en las guías, pero me gustó destacarlo porque para ver que se demostró que si se utilizaban dosis mayores a esta, no habían beneficio, ¿tá? Y después lo que ellos hablaban de los 5 días era que en los pacientes críticos, que son los nuestros, o inmunodeprimidos, se extendiera la dosis, ¿tá? ¿Hasta ahí voy bien? Bien, bien. Bien. Bueno, después, otra de las cosas, de los puntos a tocar, es qué hacer si yo tengo un paciente que aíslo Claro. la influenza, ¿tá? Si sigo o no el antibiótico, ¿tá? La IPSA, bueno, ahí también me comí unas letras. La IPSA ahí recomienda que se debe tratar con antibiótico estándar inicialmente a todos los adultos con evidencia clínica y radiográfica de que tenga una NAC y un diagnóstico positivo, tanto a nivel hospitalario como a nivel ambulatorio, ¿tá? Esto lo hace con una recomendación fuerte y baja evidencia. Y esto es porque inicialmente nosotros los pacientes no podemos diferenciar si la neumonía, ¿tá? No hay como un método efectivo para saber si el paciente, si bien tiene una influenza, no tenga una coinfección, ¿tá? Sabiendo que además las coinfecciones bacterianas y virales tienen una alta mortalidad, ¿tá? Y dado la ausencia de saber si inicialmente si tiene o no confección, se les trata a todos, ¿tá? Con el tratamiento estándar. Y bueno, y lo que te dicen es que lo que se puede hacer, que hablan la ITSA, porque no todas las guías hablaban sobre esto, en realidad la única que encontré que hablara sobre el tratamiento con antibiótico y la influenza fueron la ITSA, APS. Las otras no los nombraban. Y nada, con esto lo que te decían ellos es que en realidad podríamos inicialmente hacer el tratamiento estándar con antibiótico y si pasadas las 48 horas, 72 horas, el paciente evolucionaba bien y no conseguíamos aislar ningún germen y te hablaban también a veces de la procalcitonina, podríamos llegar a retirar a las 72 horas el antibiótico, ¿tá? La duración del tratamiento, Alejo ya algo habló de esto, en realidad no quiero ser muy cargosa, pero bueno, en la mayoría de las guías hablaban de por lo menos conservar los antibióticos por 5 días, ¿tá?
que en realidad lo que habían demostrado, hay muchos metaanálisis intentando comprobar si es mejor 5 días, 7 días, 10 días, y la verdad que no mostraron mortalidad diferente al tratarlo por 10 días a 5 días, ¿tá? Entonces las guías en realidad, que creo que las dos están de acuerdo, es que mantener el tratamiento por 5 días, evitando, o sea, con el tratamiento innecesario para evitar la resistencia de antimicrobianos y minimizar el riesgo de efectos adversos, ¿tá? La ATS y la IPSA lo que te hablaban también era de la estabilidad, guiarse a través de la estabilidad clínica del paciente, y para ellos tomaban en cuenta los parámetros vitales como la frecuencia cardíaca, la presión, saturación, el estado mental del paciente, y nombraban también la capacidad como para alimentarse dentro de los parámetros a tener en cuenta como para poder retirar el tratamiento antibiótico. Bastante diferente a los pacientes que nosotros tenemos, ¿no? Y bueno, ahí hablaban de prolongar la terapia con antibióticos en los casos de complicaciones, que ellos hablaban de meningitis, endocarditis, de otras como otros focos infecciosos en realidad, y bueno, y prolongarla por 7 días en los casos que eran neumonía por un SAMAR. Y bueno, y otra cosa que me pareció interesante destacar fue el tema de la procalcitonina para guiar el tratamiento. Si bien, o sea, nosotros reutilizamos la procalcitonina como inicialmente como para distinguir si estamos hablando de una infección bacteriana o viral, como nombraba Alejo, van a haber bacterias que no elevan mucho la procalcitonina, y lo otro que ellos nombraban era que no podíamos guiarnos, o sea, no tiene una buena correlación en realidad inicialmente para jugárnoslas de que estamos hablando de una infección viral y sacarle el antibiótico. Básicamente es lo que hablan las guías de eso, ¿tá? Entonces, y además tiene como una baja sensibilidad en los casos de infecciones bacterianas y virales. Entonces, en realidad, no mostró que haya una diferencia significativa en guiarnos por la procalcitonina para retirar el antibiótico en función a la duración estándar. Quiere decir que ellos no vieron que redujeran la cantidad de días a nivel de siguiéndose por procalcitonina y clínica. Dice que más o menos la duración del tratamiento era de 5 a 7 días, que es lo que las guías proponen, que son 5 días por lo menos. Bien. Así que, y bueno, yo por ahí quedé. No sé si quieren agregar algo, si se entendió. No, perfecto estuvo. No, no se acuerdan si decía algo con respecto a eh, Ujú. al tratamiento combinado o a monoterapia. Eso no decía nada, ¿no? Yo creo que Con no. respecto a monoterapia, ¿en qué sentido? En el intrahospitalario, por ejemplo, no especificaba, porque era más que nada, obviamente, hablaba un poco de neumonía aguda intrahospitalaria, pero no No, decía, claro, porque menciona en realidad pseudomonas, pero en realidad ninguna de las guías se centraba en eso, porque hablaba de claro, la intra, no, son más que nada comunitarias, ¿no? Pero, sí. a ver, de las cosas que vi yo un poquito, a ver qué les pareció, que yo me anoté algunas cosas. Claro, ahí va una cosa que decía Alejo al principio, con respecto a los scores de gravedad, que es verdad que idealmente, no sé qué le parece al resto, estos pacientes nos tendrían que ya venir dirigidos o digeridos más que nada en definir si, si tiene un criterio de ingreso hasta ahí, pero muchas veces el que va a definir eso va a ser el intensivista. O sea, vamos a tener en el universo de neumonías agudas comunitarias graves, semigraves o incluso no tan graves, definir si el paciente va a ingresar o no a un CTI. Y el PCI o el CAR 65 nos va a ayudar mucho, más el criterio clínico. Y eso está muy bien el concepto que dijiste vos, Alejo. Es muy fácil definir el blanco y el negro. O sea, si está muy bien, muy fácil dejarlo. Si está muy mal, es muy fácil ingresarlo. Pero la mayoría de los pacientes nos vamos a manejar en un espectro de grises. Y si Mm. bien yo no tengo demasiada experiencia, ¿qué es lo que nos va a ayudar ahí? Y bueno, tratar de predecir cuáles son los factores de que pueden tener una mala evolución, ¿no? No, Y bueno. bueno, que muchas cosas no están descritas. Primero son las comorbilidades del paciente. O sea, no es lo mismo en un paciente joven de 30 años que en un paciente de 60 años con EPOC, que ya tuvo 3 ingresos a CTI. La extensión de la neumonía, eso es una neumonía muy extensa. Y después parte de la preclínica si Ujú. está con... Ahora, y la combinación de esas cosas, ¿no? Porque vos de repente tenés un tipo de 45 años, de repente hipertenso, con uno con 2 de CREA. Y dicen, está séptico, tiene una falla renal. Después el resto del tipo no tiene nada. Bueno, son pacientes que en realidad
hay que ingresarlos a una, en teoría, ¿no? Porque tampoco vamos a discutir con el colega que nos presenta al paciente, porque tampoco tenemos una bola de cristal para saber cómo van a evolucionar estos pacientes. Pero en teoría vos tenés un rango o un paño para ver que ese paciente, para qué lado va a agarrar, si va a agarrar para el lado de la mejoría con el tratamiento o para el lado de la peoría con el tratamiento. O sea, cómo va a evolucionar y ahí nosotros va a definir el ingreso no a CTI. Pero muchas veces no logramos un consenso y bueno, son pacientes que terminan ingresando y no requieren un apoyo de lo que es la medicina intensiva. Es siempre paradigma de que si en piso queda o no vigilado, que el tema del fin de semana, influyen muchísimos factores y que la decisión, la mayoría de las veces, va a correr por nuestra parte, ¿no? No sé qué le parece, si alguien más quiere opinar algo con respecto a este tema. Yo, en realidad, que ando acá en la vuelta con Fabricio, ¿qué llevando haces? un gurí de otro país. Dale, Esperaba acá tranqui. mi gurí que salga del colegio, pero no, en realidad un poco lo que quiero decir es lo que vos estabas recalcando, ¿no? Sobre todo para los gurises. Siempre nos va a pasar, como decía Alejo, que en los extremos es muy fácil decidir. Y muchas veces, la inmensa mayoría de las veces, siempre estamos los grises para tomar decisiones. Entonces ahí es fundamental que ustedes usen el sentido común, ¿tá? Como estabas explicando vos, que vos ves, Alex, ver las comorbilidades del paciente, ver si justifica el ingreso y, bueno, lo que estaban hablando, vieron que cada vez los tratamientos antibióticos son más cortos, ¿no? Ya no corre más aquello de un montón de días de antibióticos. Pero sobre todo eso, ¿no? Intentar usar el sentido común para ingresar. Obviamente que los cuadros son evolutivos y vos no vas a saber cómo va a marchar el paciente, pero No, en no. el momento que vos lo ves, el paciente no cumple criterios de ingreso y vos te das cuenta viéndolo, muchas veces hay que ir a verlo, no hay otra, no tiene criterio de ingreso. Y otras veces, obviamente que puede marchar mal, sí, puede marchar mal. Y bueno, se lo irá a ver de nuevo si es que justifica. Pero siempre guiarse por lo que ustedes ven y cómo vienen un poco las curvas de las paraclínicas y cómo es el paciente. ¿Ah? Eso es fundamental. Siempre la base teórica les permite a ustedes, pues, cuando estén en la cancha, usar el sentido común. ¿Ah? Porque no es solo la guía, es el sentido común con la guía. Un poco eso. Sí, Alex, contame, Marcelo. mira, un poco afirmando lo que vienen diciendo, en primer lugar me parecieron muy buenas las dos presentaciones. Hay que tener en cuenta que las guías nos sirven como marco, pero después lo que tiene valor para nosotros es cómo nos manejamos desde el punto de vista clínico. Por supuesto que estas guías son guías internacionales y como verán, habla muchas veces de una ecología bacteriana que no es la que tenemos en nuestro país, lo cual a veces es una gran carencia que nosotros nos manejamos siempre con tratamientos que vienen guiados por la ecología que tienen en otros lugares. Por ejemplo, ahí hablaba mucho de la pseudomonas, que nosotros tenemos mucho, pero el samar no tenemos tanto. No. Entonces, tenemos siempre esa carencia y aparte está lo que es la ecología bacteriana local de cada hospital. Con respecto a los grises, que es un tema que me pareció interesantísimo, que lo planteó Alejo, yo creo que hay algo que tocó ahí que a veces no nos afirmamos suficientemente y es la imagen, ¿no? Más allá de la clínica, ¿no? Digo que a veces no es concluyente y que tampoco sabemos cómo va a evolucionar, es importante tener una buena imagen. Y si se fijan, lo que decía Alejo era que la placa de tórax no es un buen marcador porque muchas veces demora en consolidar en la placa de tórax cuando clínicamente el paciente ya está mal. Y nosotros somos de tomografiar poco, muchas veces tomografiamos cuando el paciente viene marchando mal, ¿no? Ya lo tenemos ventilado, ya tiene un par de días de tratamiento antibiótico, vemos que marcha mal, y ahí recién hacemos la tomografía. De repente, capaz que el paciente que ya está en la puerta de emergencia, nos sería de mucho beneficio ya tener una imagen, ¿sí? Y nos sería un buen marcador de severidad saber ya con esa imagen cómo podría ser su futuro evolutivo, ¿no? Y de repente ese es el paciente que podría ingresar muchas veces por la severidad de la imagen y no por la severidad de la clínica inicial. Y con respecto a los tratamientos me pareció interesantísimo también el tema de la duración. Nosotros estamos acostumbrados ya en los últimos tiempos a ver que se había acotado a 7 días porque se había demostrado que 10 días no reportaba ningún beneficio y por consiguiente, digo, tenía incluso una cantidad de
mayores complicaciones. Por lo tanto, eso también son cosas que me parece que son aprendizaje y que son bienvenidas, ¿no? Digo, después, bueno, con respecto a los tratamientos antibióticos, ahí hay una gran cantidad de cosas. Muchas de las guías, las ITSA hablaban de la fluorquinolona, que son excelentes antibióticos, pero que por otro lado generan rápidamente mutación. Entonces, que nosotros que tenemos muchas veces un gran problema con la resistencia antibiótica, a veces es difícil, igual que con algunos que presionan rápidamente las carbapenemasas. Entonces, eso también son cosas que tenemos que saber manejar. Este, pero bueno, en síntesis es eso. Impecable, Marce. Oh, Hola, buenas tardes a todos. Ah, ¿cómo estás? Marcelo Alves habla. Una cosita quería aportar. Sí, Este, yo trabajo en Florida, tanto en el ambiente mutual como en el ambiente público. Y nosotros hace 2 años hicimos un relevamiento de todas las infecciones de piel y partes blandas. En este caso no eran bacteriémicas, ¿tá? Para realmente ver si era necesario utilizar los antibióticos contra SAMAR. Y nosotros en Florida, no sé si alguno tiene algún dato de otro lugar, encontramos un 4% de SAMAR nada más. No encontramos muchos. O sea, inclusive la conclusión que nosotros llegamos que el uso rutinario en estos pacientes de Bactrim o otros exacto. antibióticos que no son buenos para la piel, pero sin embargo cubren meticilina resistente, como que no sería tan necesario. No tengo datos de neumonía, pero creo que es un reflejo indirecto de que el estafilococo meticilino resistente, sobre todo el comunitario, ha perdido los factores de virulencia, el Pantone Valentine, todo eso que tenía, y que cada vez se encuentra menos, ¿no? Sí. Entonces yo creo que tenemos que poner antibióticos contra meticilina resistentes, hablando de la neumonía comunitaria, ¿no? Solamente en los pacientes que tengan factores de riesgo, ¿no? Digo, no en forma rutinaria. Porque por lo menos en los lugares donde yo trabajo es muy poco la cantidad que se aísla de meticilino resistente. Diferente de otros lugares, ¿no? Como en Estados Unidos y en otros lugares de donde salen las guías que tienen una prevalencia mucho más alta. Yo creo que tenemos que empezar a estudiar la ecología nuestra y empezar Claro. a reportarlas, ¿no? Decirles al laboratorio que nos diga en qué anda, porque si no, no vamos a tener datos como para poder utilizar nuestras guías y vamos a tener que basarnos siempre en las guías de afuera. Y otra cosa que yo en realidad no... Me parece más un mito que otra cosa es el asunto de las quinolonas. Si se hiciera tan resistente las quinolonas como dicen, a todas las infecciones urinarias le ponemos quinolona, o le ponemos Norflo, o le ponemos Cipro, y sin embargo, ni subiendo al punto de corte como se subió en el 2018, tenemos un aumento de la tasa de resistencia. Entonces, lo de las quinolonas floradas, yo no sé si no es más un mito que le tenemos miedo a una resistencia real. Es más, las quinolonas, las 8-metoxiquinolonas o las quinolonas respiratorias, tienen otros puntos de acción. Se plantea que no solamente sea por la ADN girasa o por la topoisomerasa. Entonces, yo para tener una resistencia para la ciprofloxacina necesito una sola mutación. Para tener una elevación de la CIM que no llega a los niveles de resistencia en las quinolonas respiratorias, necesito como mínimo 2 a 3 mutaciones. Entonces, yo no sé si poner tanto énfasis en el uso de las quinolonas, porque no las floradas, sino las quinolonas respiratorias, es un arma excelente, que como dicen las guías, es mejor en las graves cuando se usa con otra cosa, ¿no? Claro. Pero a mí me cuesta creer que utilizando tantas quinolonas para las infecciones urinarias no tengamos tasas de resistencia más altas. Entonces yo cada vez que hablo en algún lado que nos encontramos con infectólogos y eso, yo me pongo a discutir eso. Yo todavía no me la creo de que las quinolonas se van a hacer resistentes por usarlas. Si lo usamos bien, tiempo corto, dosis alta, no vamos a tener problema. Y tiene la ventaja que es un antibiótico, como tú decías, Marcelo, de acción intracelular. Eso también cubre
eso también te deja cubierto otro tipo de neumonía, otra cosa, Sí, y es anaerobicida. Ahí va. Entonces digo, es un arma muy buena. El único problema que tenemos con las quinolonas respiratorias es que la levo no la tenemos intravenosa y la moxi le queda floja la pata de los gram negativos. Ah, claro, sí. Entonces hay que asociarle a otra cosa, ¿ya? La D-la-floxacina, que había salido hace poco, es una molécula que tiene también actividad más contra los gram negativos que la moxifloxacina, pero tampoco, siempre le quedan alguna pata media corta. Los antibióticos son sábanas cortas, ¿no? O sea, cuando en los pacientes graves tenemos que usar combinaciones. Exacto. Ajá. Y otra pregunta que te iba a hacer, justo que tocaste el tema del SAMAR y sobre todo nuestro medio SAMAR de perfil comunitario, que nosotros, a mí, esto es una opinión personal, me parece que hay un uso excesivo y obsesivo con respecto del Bactrim, ¿no? Sobre todo con la gran cantidad de efectos adversos, siendo un antibiótico que tiene escaso efecto bactericida, tenemos problemas con el medio interno, las dosis nunca son las exactas. Cuando nosotros pensamos en cubrir SAMAR, cuando tenemos, capaz que si se aplica el SAMAR comunitario, cuando tenemos un 20% o más de aislamientos de SAMAR comunitario, que creo que estamos muy lejos de eso, ¿no? Yo creo que sí, que estamos lejos. A ver, el Bactrim es un excelente antibiótico in vitro. ¿Ah? Tiene una actividad contra meticilino resistente muy alta. Lo que pasa es que tiene malas farmacocinéticas. No penetra mucho. En pulmón no penetra mucho. Exacto. En hueso no penetra. En piel no penetra mucho. Lo que pasa es que no teníamos otra opción. Y sí, yo tengo a Matilde que está en infectología y también es internista y me pasa diciendo, mira, cuidado con la hipocalemia, cuidado con el riñón, cuidado cada vez que usamos Bactrim. Yo creo que hoy en día el Bactrim es un vestigio que nos quedó del meticilino resistente comunitario cuando se inició, que no sabíamos que tenían otro tipo de resistencia. Entonces no teníamos que darle. Entonces, bueno, le damos cotrimoxazol. Pero hoy en día que tenemos quinolonas respiratorias, inclusive en las o sea, el Bactrim para bacteriemia no te sirve. No es el de elección para utilizarlo en una bacteriemia, porque no concentra bien. Es un antibiótico que no es bueno desde el punto de vista farmacocinético. Entonces, si yo quiero cubrir un meticilino resistente, o utilizaría una quinolona respiratoria, o utilizaría vancomicina o teicoplanina, que en el hospital hay, que la ventaja que tiene la teicoplanina es que se da una sola vez al día y es mucho menos nefrotóxico. Pero yo estoy de acuerdo con lo que me parece que estás diciendo, que el Bactrim ya dejó de tener cabida hace mucho tiempo. Lo que pasa es que nos acostumbramos al Bactrim. Nosotros a veces somos un poco más permisivos en el paciente neurocrítico, ¿no? Que tiene una tasa un poquito más alta de lo que es SAMS, de repente un SAMAR perfil comunitario o hemófilos influenza. Y ahí, bueno, capaz que un tratamiento antibiótico empírico a veces se le inicia con Bactrim, que muchas veces se lo combina con otros antibióticos, a mi criterio también de forma necesaria, porque si nosotros pensamos en cubrir a Haemophilus, neumococo, bueno, el Bactrim en teoría te los tendría que cubrir. Pero de repente, ¿qué pasa? Asociamos una gran cantidad de antibióticos. Queda con Bactrim, una claritro, de repente le agregamos Oseltamivir, y queda con 4 antibióticos, de repente cuando hay alguien que no sabemos si tiene una neumonía. No tenemos un diagnóstico confirmativo. Cosa que parece es el mismo problema que tenemos nosotros con la neumonía asociada a la ventilación mecánica. Aunque parece sencillo, confirmar un diagnóstico de neumonía comunitaria tampoco es fácil, porque los alimentos de los gérmenes no son... o sea, a ver, las guías recomiendan para el paciente que ingresa a un medio hospitalario el cultivo de la expectoración, pero muchas veces no se obtiene o no es de buena calidad. Sí, recurrimos solo al hemocultivo. Bueno, sacarle un hemocultivo a ver si es bacteriemia, pero yo creo que menos de la tercera parte de las neumonias agudas comunitarias son bacteriemias. O sea, claro, las neumonias comunitarias solamente el 20% es bacteriemia. Muy poco, claro. Y si aumentás la sensibilidad utilizando el antígeno antineumocóxico, llegás hasta un 30%, pero más de eso no llegás. Bueno, esa es una buena herramienta, que últimamente también es una percepción que tenemos varios, que este invierno, a diferencia de los 2 anteriores que tuvimos COVID, han aumentado muchísimo las neumonias a neumococo y sobre todo bacteriémicas, ¿no? Sí. Es que el neumococo es un germen bacteriémico de por sí, tiende a diseminarse. Lo que pasa es que el sistema inmuno nuestro muchas veces no lo retiene bien.
pero aún así las neumonias no llegan más de un 20-30% de neumonias bacteriémicas de las comunitarias, estoy hablando, ¿no? Por eso la utilidad del Por- antígeno. claro, porque te va a hacer abrir los ojos, Mm. ¿no? Te va a decir abrir los ganchos, como a decir, cuidado que se te puede complicar. Y otra cosa interesante que dijeron los chiquilines, que hablaron mucho de la procalcitonina. Sí. Lo que hay que recordar es que la procalcitonina de los trabajos es la ultrasensible, ¿no? Y la ultrasensible no es la que utilizamos en forma rutinaria. Acá inclusive se utiliza la semicuantitativa, la que te da un rango. Es verdad. Entonces, esa no solo no hay punto de corte, sino que muchas veces da cualquier cosa. O sea, yo estoy de acuerdo con lo que estaban diciendo, de que más allá de la procalcitonina, es la procalcitonina más la clínica, o mejor dicho, primero la clínica y veo la procalcitonina lo que me da. Me llamó un poco la atención el comentario que hacían las guías, que no son tan viejas, que se había desestimado mucho el valor de la procalcitonina para el diagnóstico de enfermedades bacterianas. Se lo había dejado relegado un papel más que nada a un control evolutivo del tratamiento de la enfermedad, más que para un diagnóstico. Pero ahí se ve que se le dio una importancia un poquito más alta. Debe ser porque la técnica es otra, ¿no? Claro, porque usan la ultrasensible, no usan la que nosotros normalmente usamos en todos lados porque es muchísimo más cara. ¿Viste? Ese es el asunto. Está el inconveniente del paciente renal, que siempre tiene procalcitonina alta, ya sea una También. procalcitonina aislada, no sirve. Un paciente en diálisis te puede tener en la vida 15 de procalcitonina y no tener ningún tipo de infección. Claro, hoy en día la procalcitonina te sirve muchísimo para el pronóstico del paciente con bacteriemia, ¿no? Eso está indiscutido. Después en la neumonía, y bueno, te sirve bastante, siempre apoyado con el criterio clínico, como decían, y para el resto de las cosas no sirve para nada. O sea, están siendo utilizadas hasta para saber si tiene infección de prótesis, por ejemplo. Y eso hay cosas en contra y otras cosas a favor. ¿Y Legionela, tenés alguna idea con respecto a la epidemiología de Legionela en Uruguay? No, la verdad que no. Sé que es poquita porque siempre se busca, siempre se cubre, pero yo de los lugares donde yo trabajo nunca la han encontrado. Pero es una percepción y no un dato. Claro. Habíamos pasado una época que de Legionela, hace muchos años atrás, no se hablaba porque decía que siempre le llamaba la atención que si bien existía el medio era ideal como para que hubiesen infecciones por Legionela, no se diagnosticaba porque no se buscaba. Después se empezó a buscar, aparecieron algunas y de repente tampoco, ahora que se busca, tampoco se encuentra. Sí, lo que pasa es que todo esto es atípico, incluido el micoplasma y la clamidia. Si te agarra un paciente que está jodido, que te va a responder en forma exagerada, va a estar grave y punto. Pero la gran mayoría son autolimitadas. En la neumonía comunitaria, el micoplasma se asocia más o menos en un 20% a los neumococos. Y sin embargo en la comunidad no damos macrólidos, en la comunidad generalmente damos betalactámicos, porque la mayoría son autolimitados. Entonces yo no sé si esto es que el paciente está grave por el proceso inflamatorio, pero los atípicos fueron erradicados por el sistema inmunológico y lo que lo está jodiendo ahora es el sistema inmunológico, ¿no? O sea, el proceso inflamatorio. Bien. Y por lo menos yo tengo una última pregunta nomás para hacerte. Capaz que vos tenés una información más de primera mano con respecto a si el ministerio en algún momento emite algún comunicado con respecto a hay alta circulación de Haemophilus, hay que hacer tratamiento antibiótico empírico con el celtamivir por determinado tiempo, o eso también es algo que queda a criterio de cada clínico. Eso en realidad siempre es en olas, ¿no? O sea, siempre son no tipificables por la vacunación los hemófilos, o por lo menos la mayoría, pero siempre queda a criterio del paciente. O sea, si vos tenés pacientes que es un EPOC, que es un paciente con una enfermedad pulmonar muy jodida o es muy arrastrada, ahí va a estar lleno de bacterias problemas como el Haemophilus, y hay que acordarse que más o menos el 10 al 12% de estos pacientes, de estos hemófilos, son beta-lactamasa positivos, ¿no? O sea que hay que asociarlos con inhibidores de beta-lactamasa. Creo que por eso la última guía le asocia sulbactam ampicilina o amoxicilina clavulánico a un macrólido. Como decimos siempre nosotros acá,
Pero también Claro, mi pregunta va por los virus, por la influenza. sí, que los datos de influenza, decís tú, Sí, si el ministerio de repente emite alguna están los alerta o algo que para eh, que sea un tratamiento empírico con eso también. en realidad están los centros centinelas. Es verdad, ¿Tá? es verdad. Digo, los datos de los centros centinelas por ahora dicen que simplemente tenemos el aumento estacional y nada Y nada más. más. No como para utilizarlo en forma rutinaria, sino que bueno, es como decían esta chiquilina, si uno tiene la clínica que puede tener una influenza y bueno, vamos a usar antivirales lo más rápido posible, pues después no sirven para nada. Claro. Este, Y de pero repente en cuando, realidad, sí, tenés un alerta, resultado, ya terminaste el tratamiento. claro, sí, hay que tener cuidado sobre todo con los multiplex, ¿no? Porque, tipo Filarrain estoy hablando, Sí, porque el problema es que tanto la FDA como la EMA le ha sacado un poco de confianza, inclusive les ha, no les ha dejado de poner, por ejemplo, el aspergillus o, por ejemplo, el pneumocystis. No se los dejó poner porque tienen una gran cantidad de falsos positivos de enfermedad. O sea, se encuentra el microorganismo, pero no es la enfermedad. Y yo eso lo he vivido en varias claro, oportunidades. claro. Tuve un chiquito que tenía un hemófilus a nivel meningio, ¿tá? Y aislado y todo, pero a alguien se le ocurrió pedirle un Filarrain y me salió un herpes 8. Y lo tuve que tratar con ganciclovir. No tuve más remedio, pobre gurí. Claro. Entonces hay que tener cuidado, no hay que darle el 100% a la derecha a los múltiples. Bien. Sí, no, es una persona muy optimista, claro, sobre todo siempre el problema que hay con la nemocistosis y la aspergilosis con un Fimarrey, ¿no? Son dos gérmenes justo un poquito complicados. Pero, bueno, yo creo que no tengo ninguna pregunta más grande, por lo menos que haya notado acá. No sé si alguien quiera aportar algo más. ¿Ustedes, gurises? No, yo una consulta. A ver. ¿Conseguimos al final el video del ACB hablando de otro tema? Eh, sí, lo tengo. Ah, ahí va. Lo tengo. Después lo vas a Ahora subir a tu sí, canal. sí, se los paso. Ya ahora que me hiciste acordar, sí, me lo disponibilizó Judy. Ah, de más. Yo se los paso. Ya se los paso, los subo estos dos juntos. Bueno, muchas gracias a todos por participar. Gracias. Y bueno, estamos para la próxima. Ahora después cuelgo este video también. Bueno, a mí me gustaría decir que muchas gracias por invitarnos. Por favor. Estábamos invitados los 4 infectólogos en realidad. Por razones de trabajo no pudieron Sí, y claro. bueno, realmente muy buenas las presentaciones y aprendí bastante. Bueno, gracias, Marcelo. Sí, yo quiero felicitar a los gurises por el trabajo, porque preparar un trabajo, sea de la índole que sea, lleva su tiempo y obviamente uno con la residencia, con las guardias, con el trabajo, le quita tiempo a un montón de cosas para preparar. Entonces, quiero felicitarlos porque sé que todo esto lleva trabajo, no se hace de un momento para el otro y sé que le quitan tiempo para otras cosas, así que lo felicito. Y a Marcelo Alves, gracias por tu tiempo, Marcelo, que la verdad siempre nos aportan pila cada vez que ustedes están ahí en la vuelta. Así que bueno, vamos arriba. Un saludo Bueno, para Ulises, todos. pasen bien. Excelente, muchas gracias. gracias.